Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 15. Hoy vamos a avanzar un versículo. Amén. Claro, antes de que Jesús venga, terminamos de exponer el Evangelio. Tal vez. Tal vez. Ya, a los hermanos que tienen la Biblia que está aquí en la iglesia, ¿qué página es? 1102. Ya, 1102 para las personas que están ahí buscando y no encuentran. 1102. Vamos a Juan 15. Vamos a solamente detenernos hoy en un versículo. Perdón, dos versículos. Dos versículos. 15 versos 12 y 13. 15 versos 12 y 13. Hoy es el cuarto mensaje de nuestra vida permanente en Jesús. Y hoy día vamos a hablar sobre el amor que nos debemos. ¿Ok? Sobre el amor que nos debemos. Y les quiero a través de este mensaje hacerles una invitación. Una invitación a la reconciliación, al perdón y al ejercicio del amor. ¿Amén? ¿Ok? Entonces vamos a leer juntos nuevamente los versos 12 y 13. ¿Ya? 1, 2 y 3. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Amén. Sus amigos. Este es un mensaje bastante práctico. No quise teologizar mucho. Creo que cuando uno habla de amor, tiene que ser más práctico que teórico. Empezar a dialogar con usted respecto de qué es el amor y qué los filósofos dicen y la teología, creo que es realmente innecesario. Porque cuando hablamos de amor, todos sabemos dónde nos aprieta el zapato. No hay mucho que intentar demostrar. El amor exige renuncia. El amor exige complicidad, exige empatía, exige ver la vida del punto de vista del otro, implica sumisión, implica bajar la soberbia. ¿Alguien duda de esas cosas? Creo que ninguno. Entonces vamos a pedirle al Señor más bien que hoy nos abra el corazón para que de nuestro corazón brote su amor y que podamos llevar ese amor a todas nuestras relaciones recientemente, mientras vemos que es lo que la Biblia también nos dice. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, estamos frente a tu palabra, frente a las propias palabras del Señor Jesús, que nos dice y nos muestra el camino del amor, el camino de permanecer en ti, el camino de que nos debemos un amor entrañable unos a otros, así como tú nos amaste. Rogamos, oh Dios, que mientras leemos tu palabra, mientras hablamos esta mañana sobre esto, tú nos muestres qué hay pendiente en nosotros, para que podamos disfrutar tu amor al 100% y podamos encarnar a Jesús completamente. En el nombre de Jesús, amén. Jesús, o Dios, voy a partir mejor de esa parte, Dios Padre tiene el firme propósito de figurar, esculpir a Jesús en todos aquellos a los cuales Él ha predestinado desde la fundación del mundo. No hay otro propósito más sublime que Él tenga en su corazón. Él quiere que tú y yo seamos esculpidos a la imagen de su Hijo. Y esta figura de la vid, que está en el capítulo 15, esta figura de una vid que tiene ramas, y esas ramas tienen pámpanos brillantes y jugosos, fruto, con mucho fruto, es simplemente una figura de la importancia y de lo que Dios tiene en su corazón al injertarnos a Jesús. Cuando permanecemos en Jesús, la vida del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, brota hacia nosotros.
Y en ese brote, en ese río de agua viva, Dios tiene el propósito de que Jesús se forje en ti. Se forje en ti, se forje en mí. Es importante que entendamos que no hay ningún otro propósito tan importante y tan bueno para nosotros como ese. No hay nada que exista bajo el cielo que sea tan glorioso como que Dios quiera que en tu vida se forje Jesucristo. Nada es tan importante, nada es tan placentero, nada te traerá más satisfacción, nada tendrá un propósito tan eterno como aquello. A propósito de eso, hoy día estaba leyendo o releyendo una biografía de un misionero que a mí me impacta mucho, y él estaba en una parte, digamos, escribiendo en su libro, él estaba argumentando en contra de ciertas facciones que eran ateas y que lo atormentaban a él. Y él decía lo siguiente: el feto en el vientre debe preguntarse, ¿para qué tengo estas piernas si las tengo todo el tiempo dobladas y no las puedo ocupar? ¿Para qué tengo estas manos si tampoco las puedo mover mucho? Y estos ojos que ni siquiera puedo ver. Obviamente hay una alegoría en esto, ¿cierto? Pero él decía lo siguiente: pero es que el gran problema del feto en realidad es que él no sabe, él no vislumbra que todo lo que está siendo forjado en él no es para esa vida, no es para ese momento de la existencia, está vislumbrando otro momento de la existencia. La misma persona, pero siendo creada, siendo confeccionada para otro momento de la existencia. Esos 9 meses pueden parecer eternamente largos para él, pero luego viene el verdadero tiempo, el tiempo más largo, el tiempo en donde él va a disfrutar el hecho de tener piernas, el hecho de tener brazos, el hecho de tener ojos, el hecho de tener oído, olfato, gusto. Son cosas que él en ese instante no puede percibir, pero que tienen un propósito. Y con los cristianos, dice él, pasa lo mismo. Los cristianos estamos siendo forjados para una vida superior. Y lo que importa hoy no es lo que puedas ganar ni añadir a tu casa, los bienes que puedas comprar, los viajes que puedas hacer. Eso no es lo más trascendente. Eso no es lo que genera una mayor transformación y gozo en tu corazón. ¿Qué es? Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman en el futuro. Toda esa sabiduría que pareciera que fuera un desperdicio cuando uno ya está avanzado en edad y el cuerpo ya no funciona y está pronto a ser sepultado. Yo creo que los seres humanos cargamos con esa disyuntiva en el corazón y en la mente, de todo esto que he cultivado en mi vida, todo esto que he aprendido y ahora que estoy viejo, ¿para dónde se va? Dios está trabajando en sus hijos, está cultivando en sus hijos el carácter de Jesús. Dios está invirtiendo en ti, no para esta vida simplemente, sino para aquella que viene. Y formar a Jesús en ti es innegociable para Dios. Innegociable. Tanto así que el apóstol Pablo dice a los corintios que es mejor que alguien sea salvo por fuego, es decir, como entregarlo a Satanás, así de fuerte, pero que su alma se salve. Es decir, lo más importante es ver a Jesús. Lo más importante es que después de esta vida tú te encuentres con Él. Que Él se glorifique en ti, que tu cuerpo sea transformado y que tú puedas vivir aquello que Dios tiene en su corazón. Jesús dice que Él ha ido a preparar morada para nosotros. Jesús tiene un plan. Y en ese plan estás tú, estoy yo, pero debemos dejarnos moldear. Y cuando nos dejamos moldear, permanecemos en Jesús, permanecemos en su amor. Y su amor toca nuestro corazón, lo invade, lo transforma. En este pasaje de Juan 15, Jesús plantea varias cosas. Habla, por ejemplo, y lo hemos dicho, de la importancia de la vida de oración, de que Dios está dispuesto a responder nuestras oraciones. También hablamos respecto del gozo que se nos pone a nosotros por delante, que nos permite superar todas las adversidades. Pero hay algo que subyace a todo eso. Y lo que subyace es vivir y permanecer en el amor. Permanecer en la palabra es permanecer en el amor de Jesús. Y el amor de Jesús nos modela internamente, nos alumbra el corazón para que entendamos cuál es nuestra identidad delante de Dios y también nos proyecta a extendernos a los demás para poder vivir ese amor. Vivir ese amor. Adelante. Y quiero profundizar solamente en este versículo
haciéndonos un llamado a la reconciliación y el amor en 3 áreas que quiero invitarte a considerar. La primera de ellas son tus relaciones familiares. La segunda de ellas es tu relación de pareja o matrimonial, si es que la tienes, y si no la tienes, que ya pienses en eso. ¿Ok? Y lo tercero son tus relaciones dentro de la comunidad local de la iglesia. Son 3 cosas que el Nuevo Testamento va a hablar, va a desarrollar. Y son áreas en las cuales nosotros debemos preguntarnos si el amor de Jesús está fluyendo en nosotros. ¿Ok? Y para introducir, quiero leerles Romanos 13:7, que dice así: no le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse los unos a los otros. Y quiero invitarte entonces a hacer una pausa en tu vida, en esta correría que nosotros tenemos semana a semana. Quiero que pienses en tus relaciones. Quiero que pienses en ti, que pienses en tu casa, que pienses en tu familia, que pienses en tus hijos, esposa, madre, padre, en tus pares. Y quiero que escuches en tu corazón la voz del Espíritu Santo que te dice: no le debas nada a nadie. Lo único que debes de ver es amor. 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 Y Jesús retrata el amor en este pasaje como el hecho de darse a uno mismo por otro. Dar tu vida, poner tu vida por otro. Poner tu vida al punto de que tú puedas ser incluso maltratado y muerto por otro. Ese es el nivel. Ámense unos a otros como yo les he amado. Jesús es nuestro patrón. Allá está. Y mientras eso se figura en nosotros, por más que cueste y duela, somos transformados para bien. Vamos rápidamente, porque este sermón es bastante objetivo. Partamos por la familia. Dice Efesios 6, del 1 en adelante, de esta forma: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Déjeme contextualizar el pensamiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice a los Gálatas de la siguiente forma: porque toda la ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice ahora: pero si ustedes se muerden, si se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Donde más somos conocidos es dentro de nuestro círculo familiar. Allí no tenemos opción de actuar. Nos conocen, somos conocidos como somos. Lo que hacemos, hasta cómo olemos. Todos conocidos. No tenemos nada que ocultar. Y cuando las relaciones en la familia empiezan a desgastarse, los gritos aparecen, la ira aparece, el disgusto aparece, las exigencias aparecen.
Es muy común dentro de nuestras familias que nosotros nos descarguemos con las personas que no corresponden. Tuviste un mal día, algo te está afectando, ¿y qué haces? Te descargas con el más débil, para ti. Le gritas, le insultas y sacas lo cochino que está en tu corazón. Dicen las estadísticas que el 70% de los niños menores de 15 años sufren maltrato físico, sexual o psicológico. Eso es lo que se ha medido, yo creo que es más. 70%. Es mucho. Y eso da cuenta de que nosotros, si somos mínimamente sinceros, podemos reconocer que en nuestras familias, en algún u otro grado, hemos sufrido el maltrato o el desgaste de las relaciones. Jesús nos enseña y nos ayuda a vislumbrar que no existe ninguna posibilidad de experimentar el amor familiar sin la renovación espiritual. Por tanto, es muy probable que todas nuestras vicisitudes, todas nuestras complicaciones que hemos tenido en nuestra crianza y que tal vez estemos viviendo hoy en nuestra casa, es porque hemos dado lugar a la naturaleza o si ya somos creyentes, a los residuos de la naturaleza pecaminosa, si tú no eres creyente, a tu propio corazón pecaminoso. Miren qué interesante lo que Juan dice. Juan dice de esta forma. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y mira qué interesante el ejemplo que da Juan. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En el corazón de todo individuo se alberga un grado de soberbia, se alberga un grado de orgullo y de altivez. Un grado de orgullo y de altivez que solamente el Evangelio, solamente el Espíritu Santo puede sacarlo delante de ti, mostrártelo y para que tú te puedas arrepentir de ello y construir relaciones más saludables. Es muy importante que nosotros entendamos que los conflictos que ocurren en nuestra casa nacen no en el otro, nacen en nosotros. El apóstol Santiago dice que las rencillas, las disputas, nacen de nuestro corazón, de los desórdenes de nuestro corazón. Si nosotros queremos avanzar en lo que Dios quiere hacer en nosotros, en esculpir a Jesús, en hacer en la nueva mujer, el nuevo hombre en nosotros, debemos entender que todas las proyecciones que vivimos en nuestros hogares, de rencilla, falta de perdón, disputas, peleas domésticas que son de repente tan pequeñas como dejar los zapatos en el lugar incorrecto, como no lavar los platos como corresponde, como no echarle cloro a los platos porque quedan con olor a huevo. Eso me dicen a mí. Todas esas cosas pequeñas que de repente toman una dimensión más grande proceden y brotan de un corazón desajustado delante de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, después de dar esta recomendación y este mandato a las familias, dice, anden en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Porque lo que nosotros los creyentes debemos entender en la dinámica familiar es reconocer lo que brota respecto de nuestra herencia, aquí me puse un poco complejo, adánica. Es decir, nosotros hemos heredado de nuestros padres el pecado. Y ese pecado está en nuestro corazón y ese pecado nos quiere subordinar. Hay una obra también que el apóstol Juan reconoce como diabólica, en donde se interfiere en nosotros para que nuestras relaciones sean distorsionadas. Dice incluso el apóstol Pablo que en los últimos días los padres y los hijos se disputarán, que uno matará al otro. Fíjense ustedes que todo eso procede de un corazón distorsionado, de un corazón que opaca el Evangelio, de un corazón que se ha distanciado de la verdad del Evangelio, se ha distanciado del ejemplo de Jesús, quien dio su vida por nosotros, que somos también sus hermanos.
Dios quiere que nuestras relaciones estén nutridas de amor. Un predicador lo dice así, que el amor es como el aceite de un motor. ¿Qué pasa si el motor no tiene aceite? Las piezas se empiezan a rozar, a desgastar, hasta que se funde y se rompe. El amor es el aceite de nuestras relaciones. Pero el amor brota ¿de dónde? Brota de una comunión íntima con Jesús, con Dios, en el Espíritu Santo. Y eso es súper importante que nosotros lo entendamos. Estar ligados a la vid, permanecer en Jesús, permanecer en su amor, es la única posibilidad de que tus relaciones se construyan de forma saludable. Una de las grandes cosas que ocurre en nuestras relaciones cuando no avanzan es que nosotros, como les dije anteriormente, solemos culpar al otro. Siempre la culpa la tiene el otro más que uno. Uno hasta reconoce ciertas cosas, pero a veces de forma política, simplemente para poder salir del bache. Pero el apóstol aquí nos está llamando, y la Biblia nos está invitando y nos está enseñando que si nosotros queremos alcanzar relaciones en armonía, debemos estar dispuestos a reconocer lo malo que nos mueve. ¿Qué es lo malo que nos mueve? ¿Qué es tanto lo que nos daña? ¿Qué es tanto lo que nos irrita? Otro teólogo dice lo siguiente: tenemos que aprender a ver el pecado bajo el pecado. Es decir, cuando hay una rencilla familiar y cuando hay una disputa por alguna razón, cuando alguien nos llama la atención y eso nos irrita demasiado, cuando alguien no hace lo que nosotros nos gustaría hacer y eso nos irrita demasiado, este teólogo nos dice lo siguiente: lo importante que tú debes darte cuenta es que lo que te está irritando no es el llamado de la atención. Lo que te está irritando no es que no hayan hecho no es que no hayan sido las cosas como pensaste. Hay algo anterior, hay algo más abajo que se está moviendo. Y normalmente lo que está más abajo es nuestro orgullo, que quiere superponerse a todos los demás, y nosotros queremos exaltarnos en medio de nuestras relaciones como realmente los importantes, como si fuéramos Dios en medio de aquella relación. Piensen ustedes que ese fue el gran pecado en el paraíso. El gran pecado en el paraíso fue que Adán y Eva intentaron ser como Dios. Y eso es lo que nos pasa en nuestras relaciones interpersonales. Nosotros nos entorpecemos en nuestras relaciones familiares porque nos elevamos a nosotros mismos e intentamos que las relaciones nos sirvan y no que nosotros sirvamos a nuestras relaciones. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enojado con una mamá o un papá? Nos hemos irritado, sobre todo en la época de adolescencia, cuando nos decían que ciertas cosas no las podíamos hacer. Y el peor argumento que nos podían dar era: yo ya pasé por eso. ¿Ah? Yo ya sé más que tú. ¿Ah? Y uno, con la mente limitada, te llenaba de rabia. Porque no era posible que esa persona tan obsoleta que tú veías ¿ah? supiera más que tú si él no está contigo donde tú estás. El orgullo de la juventud, el orgullo de creerse diferente, de creerse independiente, de creerse único. Y en cierta forma lo somos, pero en esa forma lo proyectamos de una forma mala, de una forma pecaminosa, de una forma odiosa, de una forma que destruye, en donde no hay un sentarse a la mesa con amor. Pero el apóstol Pablo de aquí también no solamente nos da esa línea de entender el amor que brota de un padre o que debiésemos honrar, ¿cierto? Sino también él habla de que nosotros los padres también actuamos de forma hostigosa. Mi mamá decía, ¿cómo decía? Esa vaca se olvidó que fue ternero, algo así. Ese era como el dicho. ¿Ah? Sí, la vaca era algo así. ¿Por qué? Porque teníamos un vecino cuando yo era joven, o más chico, ya me digo más joven, ya estoy mal. ¿Ah? Cuando estaba más chico, nosotros jugábamos la pelota en la calle. Entonces siempre se nos caía la pelota a la casa del vecino. Ya le teníamos el portón hecho pedazo al vecino. Entonces el vecino salía con un palo a perseguirnos. Y todos nos arrancamos, éramos chicos, teníamos como 8 años, pero con un palo salía a perseguirnos. Entonces mi mamá me decía, él se le olvidó que fue potrillo ternero, alguna de esas cosas decía. Y a nosotros los padres nos pasa eso también, se nos olvida lo que fuimos, y entonces cuando intentamos pastorear a nuestros hijos, en realidad los irritamos, en realidad simplemente imponemos, no entendemos lo que están viviendo, no nos sentamos a la mesa con ellos, no nos bajamos a su nivel y tratamos de entender lo que pasa en su corazón. No hay mayor amor que este, el que pone su vida por sus amigos,
Eso significa bajar las revoluciones, ¿cierto? Parar en la vida, ir más lento, escuchar, entender lo que se nos quiere decir, acceder a puntos de vista que nos parecen inconcebibles y pensar que hay algo de razón. Eso el Espíritu Santo lo genera en nosotros por medio de la dependencia de Él, por medio de permanecer en su palabra. Cuando te das cuenta que te está yendo por otro camino y tú te detienes y te recuerdas lo que Jesús ha hecho por ti, te calmas y escuchas para que el Espíritu Santo opere y dar lugar al Espíritu, para que Él nos guíe. No hay forma, ¿cierto? Dice el apóstol Juan, que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Si nosotros nos damos cuenta de que estamos haciendo lo incorrecto en nuestras relaciones, el llamado intrínseco en nosotros es a parar, cambiar, arrepentirnos, restaurar. ¿Hay algo que el Señor te diga en tu corazón respecto de algo malo, una actitud que se repite en tu vida como un patrón? El que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado quiere decir que no se insiste en lo mismo. No se insiste en lo mismo. Hay una sumisión a Dios. Hay un Dios, examíname, quebrántame, ayúdame. ¿Cierto? Como el siervo brama por las aguas, así mi alma tienes, oh Dios, sed de ti. Señor, ayúdame en este conflicto de mi corazón. Me cuesta este perdón. Tengo una visión de mi madre que me atormenta, o de mi padre, de mis hermanos. Me siento atacado, me siento minimizado. Tantas cosas que pueden ocurrir. Dios las reclama para que las pongas en su presencia y Él pueda darte su espíritu para que tú puedas construir una casa sólida. Los creyentes somos llamados a tener casas sólidas. En el mismo tema, Pedro dice lo siguiente: ustedes, maridos, tú, Vladimir, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En otra parte, en otra versión de la Escritura, lo que se dice es lo siguiente, ¿cierto? Ustedes, las mujeres, dice a los hombres, no son tan fuertes como ustedes. ¿Ah? Nosotros los hombres de repente somos testarudos, esa es otra forma de decirlo. Somos testarudos, somos más toscos para las cosas, ¿cierto? Entonces dice el apóstol acá, date cuenta, comprende quién está a tu lado. Comprende que hay una heredera de Dios tal como tú lo eres. Reconoce su virtud, reconoce su naturaleza, reconoce su belleza, reconoce lo que Dios ha puesto en ella y entonces reconcíliate. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mantén una relación saludable. Y miren qué interesante, ¿para qué? Para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Qué es lo que tiene el sarmiento, el ramo que permanece unido a la vid? Fruto. ¿Cuál es ese fruto? Oraciones respondidas. Pídanme todo lo que quieran y yo lo voy a hacer. Pero ¿cuál es el fruto de un matrimonio que se pelea en sí mismo? Oraciones no respondidas. Oraciones no respondidas. Para que sus oraciones no sean estorbadas. Si nosotros mantenemos una disputa familiar, nuestras oraciones no son respondidas, son estorbadas. Plantéalo como una opción en tu corazón, en tu dinámica. ¿Sientes que a veces Dios está lejano y no te responde? ¿Has considerado tu relación matrimonial? ¿Te has preguntado cómo tratas a tu cónyuge? ¿Te has preguntado cómo a veces expresa tu voluntad de prevalecer? ¿Cómo has abandonado tu rol dentro de la relación? Dios quiere que en nosotros haya amor y que ese amor nos permee completamente. Debemos entender entonces que el pecado nos estorba, es un obstáculo que nosotros debemos inteligentemente desechar. Ese es un gran paso en la madurez. Cuando uno es más chico, cuando uno está recién creciendo, todo es personal. Todo lo que te pasa es personal. Todo es contra tuya. ¿Ah? Todo es en contra ti. El mundo está en contra tuyo. Todo lo que te pasa, todas las miradas, todas las acciones, todo es en contra de ti. Pero cuando tú empiezas a madurar, te empiezas a dar cuenta
que acá hay también estrategias espirituales en contra de la vida de los creyentes. No es contra carne ni sangre nuestra lucha, dice el apóstol Pablo. Y él está orientando a la iglesia a que se den cuenta que los maltratos interpersonales no tienen solamente una raíz en nuestro corazón pecaminoso, que también es, y es lo primero que hemos dicho, sino también que hay una estrategia de Satanás de matar, robar y destruir. Y cuando tú te das cuenta en tu casa, en tu familia, que las cosas no están yendo bien, tú debes entender y debes dejar de hacerte la víctima de la situación y pasar a entender que tienes un rol protagónico en resolver los conflictos. Y en animar a tu cónyuge, animar a tu hijo y tu hijo a tu padre y decirle, ¿sabes qué? Nos estamos enemistando por una tontera. Nos estamos enemistando por algo que no tiene sentido. Acá hay algo que no está ocurriendo bien. No nos sirve enemistarnos. Este orgullo en nada nos aprovecha. Deshagámonos de él porque nos están ganando el partido. Dice el apóstol Pablo, no menospreciamos ni desconocemos las artimañas del maligno. El maligno intenta meterse en las relaciones y desestructurarlas para que nuestra vida sea carente de gozo y de alegría y no podamos expresar el amor que Jesús ha puesto en nuestro corazón. Cuando nuestras relaciones interpersonales fallan, el testimonio muere inmediatamente. Jesús dice claramente en Juan capítulo 15 que Él nos ha querido poner en la vid para que demos mucho fruto y así se reconozca que somos sus discípulos. Pero cuando nosotros tenemos malas relaciones interpersonales, ¿qué es lo primero que la gente percibe? Este creyente es de papel. Es un hipócrita. No parece muy mucha coherencia entre lo que dice y lo que vive. Satanás toma ventaja. ¿Qué debemos hacer? Entender que Jesús es más inteligente. Y si Él nos dice que es mejor bajar el moño, someternos a su palabra, pedir perdón y dar lugar al amor y a la reconstrucción de la relación, debemos hacerlo y ver florecer la obra de Dios en medio de nosotros, floreciendo en nuestras relaciones. No es el plan de Dios que estemos enemistados. Tienen que entenderlo. No es el plan de Dios. El odio es el antónimo del amor. Odiar, mantener el altercado, mantener el corazón contrito, mantener el corazón alejado, no querer ver a la persona, no querer cruzarte con ella, no querer verla en ninguna parte, no extenderle la mano o responder políticamente correcto, habla de un corazón que está padeciendo el dolor. Y Dios no quiere hijos que anden sangrando por la calle. Quiere restaurar tu vida, mi vida, la vida de la iglesia para que nosotros demos fruto y experimentemos su presencia. La familia, ¿cierto? El matrimonio y la iglesia. Leímos nosotros que el apóstol Pablo le dice, oye, pero ustedes se muerden y devoran. ¿Qué les está pasando? Les ruego en otra carta, dice el apóstol Pablo, a Evodia y a Síntique, oye, pónganse de acuerdo. Sean unánimes en el Señor. Dense cuenta que esta es una estrategia del maligno. Dios quiere que nosotros incorporemos el amor en nuestro corazón, la visión del otro como alguien a quien servir, la visión del otro como alguien a quien honrar, a quien encarnar el amor que Jesús nos dio. Esto es imposible si nosotros no tenemos una visión potente de Jesús obrando a nuestro favor. Hay una historia que les quiero contar muy rápidamente y la quiero aplicar a esto que está acá. Y tal vez se las conté una vez, no lo sé, pero tiene que ver con una película hindú, ¿ok? Que tiene ya bastantes años. Y en la película hindú, un joven muy pobre, que repartía diario la bicicleta, se enamoró de una chica muy bella, pero esta chica era prostituta. Entonces él la amaba mucho, él tenía una afección por ella muy potente, pero ella era prostituta y él la veía como algo muy lejano de poder acercarse a ella. Hasta que un día se le ocurrió que la única forma de poder sentarse con ella y poder verla a los ojos y estar con ellas era pagándole por una hora. Entonces lo que hizo fue que en su pueblo supo que había un premio, ¿cierto?, por una carrera de bicicleta.
Entonces, como él repartía diario en la bicicleta, se puso a entrenar. Entrenó muchísimo y se inscribió para esta gran carrera. Hasta que se inscribió y la pudo ganar. Y con ese premio llamó a esta chica y le pagó un buen hotel y pagó por 1 hora con ella. ¿En qué están pensando? A ver. Pagó por 1 hora. Llegó y la chica le dice, y él se sienta en la silla del cuarto. Y la niña le dice, ya po. Y él le dice, no, quédate ahí tranquila. Pero, ¿de qué se trata de esto? Le dice ella. No, yo simplemente quería estar contigo y mirarte. Quería estar contigo y verte tranquila. Quería estar contigo y apreciarte. Como resultado de esta acción de este joven, esta mujer se vio superada por esa acción de nobleza. Nadie nunca la había tratado así. Nadie nunca se había esforzado para verla tranquila, para verla reposada. Y ella cuenta que ese amor la transformó. La transformó, ¿por qué? Porque vio que alguien se sacrificó, alguien se la jugó, alguien dio todo de su parte para poder verla a ella bien. Dice Jesús que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Esta mujer fue transformada por el amor de este joven. Si nosotros queremos crecer en experimentar el amor de Dios y en manifestarlo a nuestros pares, en nuestro horizontal, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, lo que debemos hacer nosotros es mirar a Jesús y ver toda su obra a favor nuestro. Lo único que puede alimentar un corazón con amor es la visión de aquel que puso su vida en favor nuestro como nuestro amigo íntimo del corazón. Eso es lo único que puede transformarnos. No habrá nada más que pueda mover nuestro corazón. Y ese es el mandamiento que Jesús acá nos coloca. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Mientras más crecemos en la percepción del amor de Jesús por nosotros, mejor podemos interpretar su amor para nuestro entorno. Hay una canción que transcribí aquí, que es un poco antigua, pero se las quiero leer. Es un poquito conocida para los más viejitos, ¿eh? Para los más nuevos tal vez no tanto. Pero escuchen la letra, dice así. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarles se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta, que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común, lloraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecía y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? ¿Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar? Jesús se levantó de la muerte, ¿y acaso a ti no habrá quien te despierte? Que el Señor llene nuestros corazones de su amor y que nuestras relaciones puedan fructificar. Nuestras relaciones aquí dentro, nuestras relaciones allá afuera. Y que el mundo pueda ver lo que Jesús ha hecho en nosotros.
Señor, pedimos que tu obra en nuestro corazón resplandezca potentemente, potentemente. Que el sacrificio que tú hiciste por nosotros, que el darte en la cruz, sea conmovedor en nuestro corazón. Que recordemos tu sacrificio por nosotros de amor cada vez que se nos interpone un conflicto y nos cuesta perdonar. Cada vez que juzgamos al otro por no ser capaz de hacer ciertas cosas, por juzgar al otro por no tener la capacidad de amar como nos gustaría, de perdonar como nos gustaría, de ser como nos gustaría, que entendamos que el que sirve es mayor y que debemos andar la segunda milla, que debemos, si nos piden el traje también de entregar la capa, que tenemos que realmente ceder y que tenemos que aprender a construir nuestras relaciones en amor. Danos perdón en el corazón, ayúdanos a reconstruir las relaciones, oh Dios, y que podamos todos juntos crecer juntos en armonía, porque allí tú envías, oh Dios, tu bendición y vida eterna. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.